¿Sabías que hay 7 comportamientos tan destructivos que la sabiduría antigua los considera enemigos directos de tu paz interior y tu propósito de vida? No estamos hablando de simples errores cotidianos o fallos menores. Hablamos de patrones profundos que erosionan tu carácter desde dentro, que destruyen relaciones, que sabotean tu crecimiento personal y que te alejan de la persona que realmente deseas ser. Durante los próximos 40 minutos vamos a desenmascarar estos 7 enemigos silenciosos, explorar por qué son tan peligrosos y, lo más importante, descubrir cómo puedes identificarlos en tu propia vida antes de que sea demasiado tarde. Si alguna vez te has sentido estancado, confundido sobre por qué tus relaciones fallan, o te has preguntado por qué la paz interior parece siempre fuera de tu alcance, este puede ser el momento más transformador de tu semana. Quédate conmigo, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar radicalmente la forma en que te relacionas contigo mismo y con los demás. Vivimos en una época donde todo parece enfocarse en el éxito externo. Las redes sociales nos bombardean con imágenes de logros materiales, viajes espectaculares y momentos perfectamente editados. Pero hay algo de lo que casi nadie habla, algo mucho más fundamental que cualquier éxito superficial: la integridad del carácter. La verdadera transformación personal no comienza con cambiar tu apariencia externa o acumular logros impresionantes. Comienza con una mirada honesta hacia adentro, con el coraje de examinar esas partes de nosotros mismos que preferimos mantener ocultas. La sabiduría ancestral, contenida en textos como el libro de Proverbios, nos ofrece un espejo brutalmente honesto. No es un espejo que embellece o suaviza la realidad, sino uno que revela con claridad meridiana las actitudes y comportamientos que destruyen nuestro potencial humano. En el capítulo 6, versículos 16 al 19, encontramos una lista específica de 7 cosas que son descritas como aborrecibles. ¿Por qué son tan importantes? Porque estas actitudes no solo afectan nuestra vida personal, también contaminan nuestras relaciones, nuestro entorno laboral, nuestras familias y nuestras comunidades. Hoy vamos a explorar cada una de estas actitudes con profundidad, pero no desde una perspectiva religiosa dogmática, sino desde una comprensión práctica y psicológica de cómo estos patrones nos afectan en el mundo real. Vamos a ver ejemplos históricos, casos contemporáneos y estrategias concretas para erradicar estos enemigos de tu vida. Prepárate para un viaje de autodescubrimiento que podría ser incómodo pero absolutamente necesario. El primer enemigo es la arrogancia, descrita en el texto como ojos altivos. Pero, ¿qué significa realmente tener ojos altivos? No se trata simplemente de tener confianza en uno mismo o de reconocer tus propios talentos. La arrogancia es esa actitud que te hace creer que eres superior a los demás, que tus opiniones son las únicas válidas, que tus necesidades son más importantes que las de otros. Es mirar el mundo desde una torre imaginaria donde tú eres el centro del universo. La arrogancia es especialmente peligrosa porque a menudo se disfraza de virtud. Puede presentarse como seguridad en uno mismo, como liderazgo fuerte o como simplemente saber lo que quieres. Pero hay una línea muy fina entre la confianza saludable y la arrogancia destructiva. La confianza te permite reconocer tus fortalezas mientras permaneces abierto a aprender de otros. La arrogancia te cierra en una burbuja donde solo tu perspectiva importa. Piensa en las grandes caídas históricas. Napoleón Bonaparte, quien conquistó gran parte de Europa,
eventualmente cayó porque su arrogancia le impidió ver sus propias limitaciones. Su invasión de Rusia en 1812 fue un desastre monumental, causado por su negativa a escuchar a sus asesores que le advertían sobre el brutal invierno ruso. Más cerca de nuestro tiempo, hemos visto empresas gigantescas colapsar porque sus líderes estaban tan convencidos de su propia brillantez que ignoraron las señales de advertencia evidentes para todos los demás. Pero la arrogancia no solo afecta a líderes mundiales o ejecutivos corporativos, afecta nuestras relaciones diarias. ¿Alguna vez has estado en una conversación donde la otra persona simplemente no puede admitir que está equivocada? Donde cada discusión se convierte en una competencia que debe ganar. Eso es arrogancia en acción. Destruye la intimidad porque la verdadera conexión requiere vulnerabilidad. Y la arrogancia construye muros en lugar de puentes. La psicología moderna nos dice que la arrogancia a menudo es una máscara para la inseguridad profunda. Las personas verdaderamente seguras de sí mismas no necesitan constantemente demostrar su superioridad. Pueden admitir errores sin sentir que su identidad está amenazada. Pueden celebrar los éxitos de otros sin sentirse disminuidos. El antídoto para la arrogancia es la humildad genuina, no la falsa modestia, que es simplemente otra forma de manipulación, sino la humildad que viene de reconocer que todos estamos en un viaje de aprendizaje continuo. Para identificar la arrogancia en tu propia vida, pregúntate, ¿con qué frecuencia interrumpo a otros porque creo que lo que tengo que decir es más importante? ¿Cuándo fue la última vez que admití genuinamente que estaba equivocado? ¿Me molesta cuando otros reciben reconocimiento que yo creo que merezco? Si estas preguntas te incomodan, es posible que hayas identificado un área que necesita transformación. El segundo enemigo es la lengua mentirosa. La mentira es quizás el más insidioso de todos estos enemigos, porque puede comenzar muy pequeña. Una exageración aquí, una omisión conveniente allá, una distorsión sutil de la verdad para quedar mejor. Pero la mentira tiene una cualidad viral. Cada mentira pequeña requiere mentiras adicionales para sostenerla, y antes de que te des cuenta, has construido toda una realidad falsa. Lo fascinante sobre la mentira es que no solo engañamos a otros, terminamos engañándonos a nosotros mismos. Los psicólogos hablan del concepto de disonancia cognitiva, esa incomodidad mental que sentimos cuando nuestras acciones no coinciden con nuestros valores. Para resolver esta incomodidad, muchas veces ajustamos nuestra percepción de la realidad en lugar de cambiar nuestro comportamiento. Comenzamos a creer nuestras propias mentiras. Considera el caso de Elizabeth Holmes y Theranos. Esta joven empresaria construyó una compañía valuada en miles de millones de dólares, basada completamente en mentiras sobre tecnología que nunca funcionó. Lo más interesante no es solo que engañó a inversionistas y al público, sino que, según testimonios de personas cercanas a ella, parecía genuinamente creer en su propia narrativa falsa. Había repetido las mentiras tantas veces que se habían convertido en su realidad. Pero nuevamente, no necesitamos mirar a escándalos corporativos para ver el daño de la mentira. Piensa en las relaciones personales. Una pareja donde uno de los dos miente consistentemente, sin importar cuán pequeñas sean las mentiras, eventualmente destruye la confianza. Y sin confianza no hay verdadera intimidad. Las personas aprenden a dudar de cada palabra, a cuestionar cada historia, a vivir en un estado constante de sospecha. Es una forma de violencia psicológica.
La mentira también nos roba energía de manera sorprendente. Mantener historias falsas requiere un esfuerzo mental constante. Debes recordar qué le dijiste a quién, asegurarte de que tus historias coincidan, estar siempre en guardia para que no te atrapen en una contradicción. Es exhaustivo. La verdad, por otro lado, es simple. No requiere mantenimiento. Puedes descansar en ella. Hay diferentes tipos de mentiras que vale la pena examinar. Están las mentiras obvias, las declaraciones directamente falsas. Pero también están las mentiras por omisión, donde no dices algo importante que la otra persona necesita saber. Están las medias verdades, donde dices algo técnicamente correcto, pero intencionalmente engañoso. Y están las mentiras blancas, esas pequeñas falsedades que justificamos diciendo que son para proteger los sentimientos de alguien, aunque a menudo son realmente para evitar nuestra propia incomodidad. El camino hacia la verdad comienza con la autoconciencia brutal. Requiere que te preguntes, ¿por qué siento la necesidad de mentir en esta situación? Usualmente descubrirás que es por miedo, miedo al rechazo, al conflicto, a las consecuencias, a decepcionar a otros, a no ser suficiente. Abordar estos miedos subyacentes es el verdadero trabajo de transformación. El tercer enemigo es descrito como manos que derraman sangre inocente. En su forma literal, esto se refiere a la violencia física contra personas que no lo merecen. Pero, si ampliamos nuestra comprensión, este enemigo abarca todas las formas en que causamos daño injustificado a otros, ya sea físico, emocional o psicológico. La violencia injusta nace de un lugar de profunda desconexión con nuestra humanidad compartida. Cuando puedes dañar genuinamente a alguien inocente, has perdido la capacidad de ver su valor inherente como ser humano. Has reducido a la persona a un objeto, un obstáculo o un medio para tus fines. Esta deshumanización es el fundamento de los peores crímenes de la historia humana, desde genocidios hasta abusos domésticos. En nuestra vida cotidiana podemos no estar derramando sangre literal, pero ¿cuántas veces participamos en formas más sutiles de violencia? El bullying en escuelas y lugares de trabajo, donde alguien es sistemáticamente humillado y atacado. La violencia emocional en relaciones donde las palabras se usan como armas para destruir la autoestima de otra persona. La negligencia intencional, donde deliberadamente ignoramos las necesidades básicas de alguien bajo nuestro cuidado. La historia de Caín y Abel, mencionada en textos antiguos, es el arquetipo de la violencia injusta. Abel no había hecho nada malo a Caín. Su único crimen fue que su ofrenda fue aceptada favorablemente. La envidia de Caín se transformó en ira, y esa ira en violencia mortal. Esta historia nos enseña algo crucial. La violencia injusta casi siempre comienza en el corazón, no en las manos. Comienza con emociones no procesadas como envidia, resentimiento, amargura o miedo. En el contexto moderno, pensemos en el abuso de poder. Un jefe que destruye la carrera de un empleado competente porque se siente amenazado. Un padre que golpea a un niño no por disciplina, sino por frustración con su propia vida. Un conductor que en un ataque de furia por el tráfico pone en peligro vidas inocentes. Todas estas son formas de violencia injusta, donde personas que no han causado daño real se convierten en víctimas. Lo que hace especialmente peligrosa la violencia injusta es nuestra capacidad humana para justificarla. Creamos narrativas donde nuestra agresión está justificada por algún agravio percibido. Nos convencemos de que la otra persona se lo merecía o que no nos dejaron otra opción.
Pero si examinamos honestamente estas justificaciones, usualmente encontramos que son construcciones frágiles, diseñadas para proteger nuestro ego de enfrentar nuestra propia crueldad. El antídoto para este enemigo es la empatía activa, es la práctica deliberada de ver la humanidad completa en cada persona que encontramos. Es recordar que todos estamos luchando batallas invisibles, que todos tenemos historias complejas, miedos profundos y esperanzas preciosas. Cuando realmente vemos a alguien como un ser humano completo, se vuelve casi imposible causarle daño injustificado. El cuarto enemigo es el corazón que maquina pensamientos perversos. Esto se refiere a la malicia deliberada, a la conspiración, a de pasar tiempo activamente planeando cómo hacer daño o cómo obtener ventaja injusta sobre otros. No es un impulso momentáneo de ira, es la fría calculación de cómo destruir, manipular o explotar. Este enemigo es particularmente insidioso porque todo sucede en la privacidad de la mente. Nadie más puede ver los esquemas que estás tramando, las venganzas que estás planeando, las manipulaciones que estás diseñando. Es el villano de las películas que pasa semanas o meses perfeccionando su plan malicioso. Pero a diferencia de las películas, estos villanos reales son personas comunes que lentamente permiten que la oscuridad crezca en su interior. Piensa en los escándalos financieros más grandes de la historia reciente. El esquema Ponzi de Bernie Madoff no fue un error impulsivo. Fue décadas de planificación deliberada y engaño sistemático. Cada día, Madoff se despertaba y conscientemente elegía continuar la mentira, expandir el fraude, robar de más personas. Eso requiere un nivel de malicia sostenida que es difícil de comprender para la mayoría de nosotros. Pero la malicia planificada no siempre opera a esa escala masiva. Está en el empleado que deliberadamente sabotea el trabajo de un colega para que sea despedido, en el cónyuge que meticulosamente planea cómo ocultar activos antes de un divorcio, en el estudiante que cuidadosamente diseña cómo hacer que otro estudiante sea castigado injustamente. En cada caso, hay tiempo, energía y creatividad invertidos no en crear valor, sino en causar daño. Lo que hace tan peligroso este enemigo es que cuanto más tiempo pasas en este espacio mental de planificar maldad, más se normaliza. Tu brújula moral se recalibra gradualmente. Comienzas a racionalizar comportamientos que antes habrías considerado inaceptables. Te dices a ti mismo que es solo negocios, o que es lo que todos hacen, o que la otra persona se lo merece. Los pensamientos tienen poder, no solo porque eventualmente pueden convertirse en acciones, sino porque moldean quién eres. Cada vez que entretienes pensamientos maliciosos, fortaleces vías neuronales que hacen más fácil volver a esos pensamientos. Construyes un hábito mental de ver el mundo a través de lentes de conflicto, competencia destructiva y suma cero, donde tu victoria requiere la derrota de otro. La transformación aquí requiere lo que los psicólogos llaman higiene mental. Así como cuidamos la higiene física para prevenir enfermedad, necesitamos cuidar nuestra higiene mental para prevenir la proliferación de pensamientos destructivos. Cuando notes que tu mente divaga hacia esquemas de venganza o manipulación, interrumpe el patrón conscientemente. Redirige tu energía mental hacia la creatividad constructiva, hacia resolver problemas de maneras que beneficien a todos los involucrados. Pregúntate, ¿qué tipo de persona quiero ser? ¿Alguien cuya mente es un jardín de posibilidades constructivas o un campo de minas de malicia? La respuesta a
Esa pregunta debe guiar qué pensamientos permites crecer y cuáles arrancas de raíz inmediatamente. El quinto enemigo son los pies que corren presurosos al mal. Esto habla de la impulsividad hacia comportamientos destructivos, de esa tendencia a precipitarse hacia acciones que sabemos que causarán daño sin tomarnos el tiempo para reflexionar o considerar consecuencias. Vivimos en una cultura de gratificación instantánea, donde la paciencia es vista casi como una debilidad. Queremos todo ahora, resultados inmediatos, placer sin demora, venganza sin espera. Esta mentalidad nos hace vulnerables a todo tipo de comportamientos destructivos. La persona que inmediatamente responde a un insulto con violencia, en lugar de pausar y elegir una respuesta mejor. El adicto que corre hacia su sustancia de elección, a la primera señal de incomodidad emocional. El consumidor compulsivo que se precipita a gastar dinero que no tiene en cosas que no necesita. La prisa hacia el mal tiene una cualidad casi automática. Es como si hubiera un cortocircuito entre el estímulo y la respuesta, eliminando el espacio donde podría ocurrir la reflexión consciente. Los neurocientíficos explican esto como el secuestro de la amígdala, donde la parte emocional primitiva del cerebro toma el control antes de que la corteza prefrontal, responsable del juicio y la planificación, tenga oportunidad de intervenir. Pero aquí hay algo crucial que entender. Aunque esta respuesta impulsiva puede sentirse inevitable en el momento, no lo es. Entre cada estímulo y nuestra respuesta hay un espacio, aunque sea minúsculo, donde existe la libertad de elegir. El trabajo de transformación personal es expandir ese espacio, hacerlo más grande, más accesible, más habitable. Es desarrollar lo que los psicólogos llaman tolerancia a la frustración, la capacidad de sentir un impulso sin actuar inmediatamente sobre él. Piensa en las consecuencias masivas que pueden resultar de unos pocos segundos de prisa hacia el mal. Un mensaje de texto enviado en un momento de ira que destruye una amistad de años. Una decisión impulsiva de conducir borracho que termina en tragedia. Un momento de pasión que resulta en infidelidad y destruye un matrimonio. En cada caso, si la persona hubiera pausado, aunque sea 30 segundos, para considerar realmente lo que estaba a punto de hacer, probablemente habría elegido diferente. La historia del rey David y Betsabé es un ejemplo clásico. David vio a una mujer hermosa, la deseó, y en lugar de controlar su impulso como líder que era, corrió presuroso hacia el adulterio. Pero no paró ahí. Una mala decisión impulsiva llevó a otra. Para cubrir su pecado, ordenó la muerte del esposo de Betsabé. Todo porque no pudo pausar lo suficiente para considerar las consecuencias devastadoras de sus acciones. El antídoto para este enemigo es desarrollar lo que podríamos llamar el músculo de la pausa. Es practicar intencionalmente, insertar espacio entre impulso y acción. Algunas personas usan técnicas de respiración, contando hasta 10 antes de responder, en situaciones cargadas emocionalmente. Otros practican meditación para fortalecer su capacidad de observar pensamientos y emociones sin ser arrastrados inmediatamente por ellos. El sexto enemigo es el testigo falso que dice mentiras. Esto va más allá de la mentira general que discutimos antes. Esto se refiere específicamente a usar tu voz, tu credibilidad, tu posición para presentar falsedades como verdades, especialmente cuando esas falsedades causan daño a otros. En los sistemas legales antiguos y modernos, el testimonio falso es considerado uno de los crímenes más graves, precisamente porque corrompe la justicia en su raíz.
Si no podemos confiar en que los testigos dirán la verdad, todo el sistema de buscar justicia se colapsa. Pero el falso testimonio no solo ocurre en cortes de justicia, ocurre todos los días en nuestras comunidades, lugares de trabajo y familias. Piensa en el impacto devastador del falso testimonio. Una persona inocente acusada falsamente de un crimen puede perder años de su vida en prisión. Un empleado que es falsamente acusado de mala conducta puede perder su carrera y su reputación. Un niño falsamente acusado en una escuela puede cargar con estigma social durante años. En cada caso, el falso testimonio no solo daña a la víctima directa, daña el tejido de confianza que mantiene unidas las comunidades. La historia de José, en la tradición bíblica, es un ejemplo poderoso. La esposa de Potifar lo acusó falsamente de intento de violación, cuando en realidad José había rechazado sus avances. Como resultado de este falso testimonio, José fue encarcelado por años, perdiendo lo que debería haber sido el mejor tiempo de su juventud. El texto no solo menciona esta historia como un evento aislado, la presenta como un patrón universal de cómo el falso testimonio destruye vidas inocentes. En nuestra era de redes sociales, el falso testimonio ha alcanzado dimensiones sin precedentes. Una acusación infundada puede volverse viral en minutos, destruyendo reputaciones antes de que la verdad tenga oportunidad de salir a la luz. Hemos visto innumerables casos donde personas inocentes fueron objeto de campañas masivas de odio basadas en información falsa o malinterpretada. Y aunque eventualmente la verdad puede emerger, el daño ya está hecho. Pero no necesitamos pensar solo en casos extremos. El falso testimonio ocurre en formas más sutiles constantemente. El rumor que compartes sobre un compañero de trabajo, sin verificar si es verdad. La exageración de los defectos de tu expareja cuando hablas con amigos mutuos. La presentación selectiva de hechos que técnicamente no es mentira, pero que crea una impresión fundamentalmente falsa. Lo que hace especialmente pernicioso el falso testimonio es que a menudo se disfraza de preocupación legítima. Solo estoy compartiendo esto porque la gente necesita saber la verdad, decimos, cuando en realidad estamos difundiendo chismes no verificados. O tengo el deber de reportar esto, cuando realmente estamos apalancando acusaciones para dañar a alguien que nos desagrada. La integridad requiere que tengamos estándares extraordinariamente altos para lo que presentamos como verdad. Si no estás absolutamente seguro de que algo es cierto, no deberías presentarlo como hecho. Si tienes una disputa personal con alguien, deberías descalificarte como testigo objetivo sobre esa persona. El compromiso con la verdad debe ser más fuerte que nuestro deseo de hacer quedar mal a otros. El séptimo y último enemigo es el que siembra discordia entre hermanos. Este es quizás el más destructivo de todos, porque no solo daña individuos, destruye comunidades enteras. Es el acto deliberado de crear división, hostilidad y conflicto, donde antes había armonía, o al menos coexistencia pacífica. Los sembradores de discordia son expertos en manipulación social. Saben exactamente qué decirle a cada persona para maximizar el conflicto. Le dicen a una persona que otra habló mal de ella, aunque sea mentira o exageración. Toman comentarios fuera de contexto y los usan para crear malentendidos. Presentan cada situación como conflicto de suma cero, donde alguien debe ganar y alguien debe perder, eliminando la posibilidad de soluciones cooperativas. En la historia bíblica, Absalón es el ejemplo arquetípico
del sembrador de discordia. Deliberadamente, sembró insatisfacción con su padre David entre el pueblo de Israel. Se sentaba en las puertas de la ciudad y les decía a las personas que venían con sus disputas que si él fuera rey, les daría justicia. No porque realmente le importara la justicia, sino porque quería el poder. Eventualmente logró dividir la nación en una guerra civil que costó miles de vidas. En contextos modernos, vemos sembradores de discordia en todos los niveles. En la política están los demagogos que deliberadamente polarizan a las sociedades para ganar poder. En las empresas están los empleados que constantemente están creando drama y facciones. En las familias está el miembro que siempre está contando cuentos y creando conflicto entre otros parientes. Las redes sociales han dado superpoderes a los sembradores de discordia. Los algoritmos recompensan el contenido que genera engagement, y nada genera más engagement que el conflicto y la indignación. Hemos visto cómo actores maliciosos, tanto individuos como estados nacionales, pueden amplificar divisiones sociales existentes hasta convertir desacuerdos manejables en abismos aparentemente insuperables. Pero la pregunta crucial para cada uno de nosotros es: ¿en qué formas, quizás sutiles, soy yo mismo un sembrador de discordia? Cotilleo de manera que crea desconfianza entre amigos. Comparto en redes sociales contenido diseñado para provocar indignación y división. Disfruto secretamente cuando hay drama porque me hace sentir importante o necesario. ¿Tengo la costumbre de siempre señalar lo que está mal en lugar de celebrar lo que está bien? El antídoto para este enemigo es convertirnos en constructores de puentes en lugar de cavadores de fosos. Esto significa activamente buscar terreno común, amplificar voces de reconciliación, rehusarse a participar en conversaciones que solo existen para sembrar división. Significa tener el coraje de decir: no voy a participar en este chisme, o creo que deberías hablar directamente con esa persona en lugar de hablar sobre ella. Hemos explorado los 7 enemigos silenciosos de tu paz interior: la arrogancia, la mentira, la violencia injusta, la malicia planificada, la prisa hacia el mal, el falso testimonio y la siembra de discordia. Cada uno de estos enemigos tiene el poder de destruir no solo tu propia vida, sino las vidas de todos a tu alrededor. Pero aquí está la verdad liberadora. Reconocer estos patrones es el primer paso hacia la transformación genuina. La pregunta ahora es: ¿qué vas a hacer con esta conciencia? Puedes cerrar este video y seguir con tu vida como si nada hubiera cambiado. O puedes tomar la decisión de comenzar el trabajo difícil, pero profundamente gratificante, de examinar tu propio corazón. No se trata de perfección instantánea. Nadie elimina estos patrones de la noche a la mañana. Se trata de compromiso con el crecimiento continuo, con la honestidad brutal contigo mismo, con la voluntad de cambiar incluso cuando es incómodo. Te invito a hacer un ejercicio esta semana. Cada día, dedica 10 minutos a reflexionar sobre cuál de estos 7 enemigos se manifestó en tu vida ese día. Escríbelo, sé específico sobre las situaciones, las emociones que sentiste, las elecciones que hiciste. Este simple acto de autoexamen puede comenzar a crear el espacio de conciencia que necesitas para elegir diferente en el futuro. Recuerda, la verdadera integridad no es nunca fallar, es levantarse cada vez que caes, es tener el coraje de reconocer tus fallas y comprometerte nuevamente con tus valores más profundos. Cada día es una nueva oportunidad para elegir humildad sobre arrogancia, verdad sobre mentira, construcción sobre destrucción.
El camino hacia la paz interior comienza con un solo paso honesto hacia tu propio corazón. Suscríbete a nuestro canal para ver más contenido como este. Si te gustó el vídeo, no olvides darle me gusta y dejar tu opinión en los comentarios. Encontrarás muchos otros vídeos en nuestro canal que podrían interesarte. Que tengas un buen día.